Muy buenas tardes, queridos estudiantes y docentes. Soy la doctora Carmen Rosas Ponce de León, directora de la Escuela Profesional de Psicología. En esta ocasión, les doy la bienvenida al segundo encuentro académico internacional organizado por la Oficina Internacional de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, en coordinación con la dirección de la Escuela Profesional de Psicología. En esta oportunidad, el evento está dirigido a nuestros estudiantes de psicología y tiene como título El rol del psicólogo en la salud pública frente a la pandemia del COVID-19. Para ello, contaremos con dos especialistas en el tema que nos darán una visión tanto nacional como internacional del anunciado tema. Para tratar sobre esta temática, el día de hoy nos acompañan la magíster María Zúñiga Villegas, de parte de nuestra Universidad de San Martín de Porres, y el magíster Ricardo González Ternara, de la Universidad Simón Bolívar de Colombia, a quienes les agradecemos por su participación y les damos la más cordial bienvenida. Seguidamente vamos a presentar al magíster Ricardo González Ternara. Para conocer el punto de vista del tema mencionado a nivel internacional, el magíster Ricardo González Ternara es actualmente estudiante del doctorado en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Psicología Clínica de la Universidad, profesor en el Departamento de Psicología en la Universidad de Simón Bolívar, además docente de posgrado en Maestría de Psicología, Universidad del Norte, una especialidad en Psicología Clínica, en la Universidad Sana Buenaventura, sede Cartagena. Coautor del libro Psicología Clínica, Fundamentos Esenciales, Ediciones Uninorte. Y coautor de capítulos del libro Prácticas Deportivas y Estilos de Vida Saludables como generadores de bienestar en practicantes de Endurance Training. Bienvenido, profesor Ricardo. Hola, muchas gracias por esa descripción, también por la bienvenida y por la invitación también de parte de ustedes, Universidad San Martín de Porres. Les voy a presentar mi presentación. Quisiera preguntarles si ahí me están escuchando bien. Es que estoy conectado 2 veces para asegurarme que la conexión no se pierda por si acaso falla la energía o algo así. ¿Sí me alcanza a escuchar bien? Yo te amo, te adoro, pero... ¿O te pones sí, se escucha. Sí, muchas gracias. Bueno. No, yo no, estoy escuchando. Bueno, la idea de la presentación es hablar un poco del rol del psicólogo, sobre todo el psicólogo clínico, en el que me voy a enfocar en la salud pública durante, digamos, la pandemia o la aparición del COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser psicólogo, no? ¿Cuáles son los principios que nos rigen? Yo traigo aquí una cita de un autor que me gusta mucho, que se llama Buchenthal, un psicólogo norteamericano. El libro se llama Psychotherapy and Process. Él define 4 características a tener en cuenta de lo que significa el ser psicólogo. La primera es, y lo resalto en negrilla, yo no soy alguien que realiza psicoterapia, yo soy un psicoterapeuta. Es decir, que antes de ser psicólogos somos personas, y eso es algo que nunca se nos puede olvidar en nuestro ejercicio, en el ejercicio de lo que estamos haciendo. A veces perdemos la perspectiva, nos enfocamos en trastornos, en intervención,
teorizamos demasiado y se nos olvida que ante todo somos personas que atienden personas o que nos encargamos, buscamos promover o fomentar el bienestar de los otros. Y eso es algo que no nos podemos desligar, lo humano. Por ahí ampliaré eso un poco más adelante. La segunda característica que señala el autor: estamos en continua necesidad de aprender y desarrollarnos. Estamos motivados a crecer y actualizarnos. Ojo aquí, no solo crecer por motivos laborales, sino ante todo para querer mejorar. Aquí pongo un ejemplo personal, ¿no? El estudiar el doctorado no es solo una búsqueda de crecimiento laboral o de estatus, sino es seguir aprendiendo, seguir profundizando y seguir teniendo herramientas para investigar y generar teoría que ayude a las personas, sobre todo que ayude a las personas. La tercera, tiene en consideración el contexto donde se desenvuelve y la relación que ocupa la psicoterapia. Se pregunta por el sentido de la psicoterapia, los valores implicados. Los valores implicados. Y también por el efecto de la psicoterapia en los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que la psicología nunca se puede entender por fuera del contexto. Entender la psicología por fuera del contexto se reduciría meramente a abstracciones del ser humano. No tendría sentido hablar de psicología si no estamos contextualizados con la persona o la comunidad que estamos atendiendo. El 4, y para mí importantísimo, no es solo el conocimiento que poseo, es mi capacidad de integrarlo, interpretarlo y aplicarlo. No solo lo que yo he aprendido o lo que ustedes están aprendiendo en la carrera, sino cómo lo están aplicando es lo que nos va a interesar. Yo hablando un poco, luego de eso, del contexto en Colombia. En Colombia dice que hay dos leyes fuertes que apuntan a la salud mental. Aquí se las escribo. ¿Qué nos dice esta ley a modo general, para sintetizarlo? Que la importancia de generar personal en el área de la salud y la importancia de que este personal esté capacitado en la intervención. Para resumirlo, ahora por ley, todo estudiante de psicología tiene que hacer prácticas en clínica. Todo estudiante de psicología tiene que ser de clínica. Por ende es obligatorio, y no, ya ahí depende del currículum, hacer prácticas en clínica para que cuando se gradúen tengan conocimientos básicos en clínica, sobre todo en la promoción. ¿De dónde viene esto? Porque el modelo de salud, por lo menos en Colombia, está escrito para promover y prevenir la enfermedad, porque a la larga es mucho más barato prevenir que alguien se enferme a tratar de la enfermedad. Bajo ese supuesto se hace esta ley. Por ahí, de repente, siendo sinceros, no se aplica del todo muchas veces, pero a nivel de papel está diseñado así y es buenísimo. Ya veremos dónde están las dificultades y dónde empieza nuestro rol en la pandemia. Entonces, para que una persona asista a psicoterapia hay dos maneras. La primera puede ser con su entidad de salud o con su seguro, que pasa por un médico familiar, el médico familiar lo evalúa, lo manda a una junta médica que decide si es necesario o no la psicoterapia, digamos, si es necesario o no, se solicita la cita. Esto se hace así para reducir la demanda. Tiene que ser así porque si no, muchas personas de repente el síntoma no es de psicoterapia. Imagínense, por ejemplo, una persona que la ansiedad no sea de psicoterapia, sino sea algo más por la tiroides, el médico lo direcciona al tratamiento que es. Es una forma, esto es basado en el modelo de Inglaterra, es una forma de que la demanda direccionarla al servicio que es para que el aforo no se llene. Lo que pasa es que muchas veces el sistema se satura porque si la persona no usa el servicio, la entidad promotora de salud se lo ahorra. Entonces hace que la persona se enlentezca el proceso para que el seguro no suelte, digamos, el dinero que tiene que soltar y se lo ahorra, y lo que hace es que la persona se enferma más a futuro. Esa es una opción.
Ya veremos qué repercusión tiene eso. La segunda, que es la más, digamos, la opción que más el usuario suele pedir, que es revisar directorios médicos con su prepagada o de forma independiente, accede a la cita y listo. Lo hace súper rápido o un poco más sencillo. ¿Qué ocurre con esto? La persona que más sufre es el usuario que está dentro del sistema de salud, porque para que le den una cita es más o menos aproximado de 2 meses. Esto hice el ejercicio con los estudiantes y ese fue el tiempo aproximado. En pandemia fue incluso, no hay servicio de psicología, digamos, las entidades colocaron la prioridad en atender el COVID, pero no la parte afectiva. Lo que hizo fue que ese servicio no se estaba prestando en algunos casos y la gente no tenía dónde ir prácticamente. Además, como hay una alta demanda, el sistema funciona mucho con el concepto médico de camas rotativas, es decir, enfermo que se va sanando, lo cambio de cama para que poder poner a otro enfermo. Más o menos así funcionan las citas de psicología en el sistema de salud. Y eso hace, para poder atender las demandas y hacerlo rápido, hace que las atenciones de los usuarios sean más o menos de 20 minutos. O sea, en 20 minutos tú realmente no haces mucho, ni alcanzas psicoterapia breve, o sea, psicoterapia ultra breve. Le estoy colocando el contexto de cómo son las cosas en Colombia transparentemente. Así funciona. Quizás por ahí hay una entidad que te diga media hora y está siendo generosa, pero lo típico son de 20 minutos. ¿Qué pasa aquí? Como el psicólogo recién graduado necesita trabajar, digamos que entra al sistema, pero lo que va a procurar hacer es salirse del sistema porque de pronto la remuneración no es alta según el esfuerzo que otorga, además que se empieza a frustrar porque no consigue resultados rápidos en 20 minutos. Por supuesto se frustra, hace burnout y pues no quiere seguir ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los psicólogos que están en la línea, en la parte de salud mental, no son los de más experiencia. Son recién graduados, personas con poca experiencia o personas con mucha experiencia que en algunos casos, por el constante desgaste del sistema, terminan de pronto no actualizándose. Entonces, imaginen toda esta situación dentro de la pandemia, cómo se extrapoló, se aumentó, se exacerbó, porque las EPS empezaron como a ser mucho más fuertes o rígidas con los pagos, disminuyendo, por ejemplo, el valor de las sesiones para los psicólogos, se aumentó la demanda y como no estaban preparados para la virtualidad, Estados Unidos ya hace rato tenía psicoterapia online. Colombia no hay una ley que regule eso, ustedes no sabían qué hacer, no tenían ni idea qué hacer. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchos usuarios empezaron este ciclo, ¿no? Sufrimiento, hay una afectación interpersonal, un deterioro de los factores protectores, aparece el trastorno y la persona sigue sufriendo. ¿Por qué ocurre eso? Porque no se atiende. Por ahí, de repente, los que atiendan o los que futuros atender se van a dar cuenta de una estadística súper interesante. El paciente que llega a consulta particular no suele ser tan crítico en comparación al paciente que ustedes van a atender en el sistema de salud. Y esto no aplica solo para Colombia, en Argentina es así, en Australia es así, en Estados Unidos es así. No me atrevo a decir Perú porque no he leído sobre Perú, quizás también es así. ¿Por qué? Porque en el sistema particular la persona accede cuando ya tiene los síntomas. No se agrava. Lo que hace el sistema de salud muchas veces, cuando no es un buen seguro, por ejemplo en Estados Unidos o en Argentina, la persona se sigue agravando y no se atiende los síntomas. Y eso hace que a la larga sea más costoso el tratamiento, exista más resistencia y sea mucho más difícil. Entonces aquí vamos ya a ver como nuestro rol. Tenía que contextualizarlo y hablar un montón para darles ese contexto de lo que pasa acá. ¿Cuál es nuestro rol entonces? ¿Qué es lo que yo les propongo? Cambiar las metas. La meta del psicólogo clínico no puede ser graduarse, coger experiencia y luego montar su consultorio y se saca del contexto porque ya atiende particular y con eso le va bien y listo. Porque deja de cumplir su rol, que habíamos hablado en los 4 principios al inicio,
su rol social, su rol de contribuir al contexto, su rol de promover bienestar. Con un consultorio, por supuesto, que estás contribuyendo, pero estás fuera del contexto, porque solo va a acceder a tu servicio quien lo pueda pagar. Y eso es algo que yo critico bastante. No quiere decir que tengamos que regalar nuestro trabajo, pero es ilusorio, por ejemplo, a tener una persona con factor de riesgo, por ejemplo, de pobreza, que está expuesto a muchas cosas, cuando tu consulta cuesta 200.000 pesos. No sé en soles cuánto puede ser, quizás no tengo la conversión, pero pasándolo a dólares puede ser $50 o $40 más o menos la sesión. No cualquier persona en Colombia te puede pagar eso. Eso quiere decir que muchos de los sectores quedan desprotegidos o expuestos al sistema, que vemos que el sistema no siempre, a veces una ruleta rusa, no siempre te va a tratar bien. Entonces se maltrata al usuario. En pandemia, como les dije, eleven esto a la potencia. Entonces, muchos psicólogos lo que hicieron fue cambiar la virtualidad con los mismos costos y la gente desesperada, porque la pandemia trajo un contexto fuerte en la economía donde muchos negocios tuvieron que cerrar, los arriendos se fueron al piso, el entretenimiento se fue al piso, no había o no hay dinero tanto circulando. Entonces la gente se empezó a desesperar. Y con eso, aquí aparece un proyecto que me pareció interesantísimo en Colombia, que me gustaría mostrarles, muy bueno, que se llama Psicología en Colombia. Aquí me equivoqué en las fechas, esto empezó el año pasado, es el 24 de marzo del año pasado. Un grupo de amigos se unen, uno de ellos había tenido una experiencia puntual fuerte con el sistema de salud de continua, digamos, había conocido varias instituciones hospitalarias de hospital día, internalización. Entonces se dio cuenta que, bueno, esto en pandemia va a ser un caos y empezaron a crear una red de psicólogos para dar asesorías gratuitas, para contener el malestar que se estaba presentando. ¿Cuál era la premisa? Ofrecer 5 asesorías gratuitas para ayudar a la persona a disminuir los síntomas de ansiedad y o depresión que se están presentando a raíz de la pandemia. En mayo, de marzo a mayo, hay nada más un mes de diferencia, pues, se alcanzaron 432 seguidores. En julio se atendieron más de 83 consultantes, estamos hablando un valor importante. Ya aquí, de aquí a un año, la página que ellos tienen en Instagram, ya son fundación, es de casi 4.000 seguidores, y ha atendido, de aquí a un año, ha atendido 167 personas, es un montón. De aquí a un año, ¿no? Una atención de 167 personas es un número importante de sesiones. Por supuesto, no se compara a lo que debería atender o a lo que atiende un sistema de salud, que por lo había dicho que se satura, pero significa un paso importante para manejar dos cosas, de lo que yo pude ver de ellos. Calidad, porque muchas veces son psicólogos, o en la mayoría son psicólogos con especialidad o con estudio de especialidad o con estudios de maestría, que ofrecen una terapia dentro de todo el marco que significaría la terapia de acceso independiente, con las horas y demás, pero un precio realmente asequible casi a cualquier tipo de población colombiana. Digo casi porque, bueno, son 50.000 pesos, que al cambio diríamos $10 quizás, $15, pero es un valor que 200.000 pesos mensuales es asequible casi a mucha población. Incluso, además de eso, se mantuvieron las asesorías gratuitas y eso ha ayudado a mucha gente, Entonces, eso es lo que les quería presentar, cómo estos proyectos hacen parte de lo que nosotros tenemos que brindar. Porque durante la aplicación de este proyecto, los quienes lo presentaron se dieron cuenta de algo. Muchos de los síntomas que presentaban las personas al acceder a las consultas de asesoría y psicoterapia no eran por el COVID, sino eran síntomas que ya venían arrastrando, que no habían podido ir a solucionarlos, no habían podido tener su cita psicológica y que la pandemia los exageró, los hizo mucho más intensos. Entonces, eso nos llevó a pensar la importancia de realizar proyectos, de construir instituciones que estén mucho más cercanas a la comunidad, que no sea tan lejano como un psicólogo clínico
que me recomendaron, y si puedo pagar la consulta bien, y si no también, sino que sean mucho más cercanos con la comunidad, que no solo se queden en la página de Instagram de psicoeducar y informar a la población, sino que puedan construir con ellas, junto a ellas, un plan que les permita mejorar por lo menos algún grado su calidad de vida y obtener bienestar. Entonces, estas son las reflexiones que yo saco de esto que le estoy hablando, de nuestro rol en la pandemia, ¿no? Que debemos hacer una psicología aplicable a la vida cotidiana, una psicología que no podemos aplicar a la vida cotidiana, que se queda en la teoría, que se queda en lo abstracto. Realmente para mí no vale la pena ni estudiarla, ni siquiera, ni estudiarla en el pregrado, ni leer un libro de eso. ¿Por qué? Porque no la podemos llevar a cabo, no podemos utilizarla para que la gente le sirva de acto. Una teoría que a mí no me sirve para que la persona obtenga bienestar, estoy perdiendo el tiempo. Eso en lenguaje de la clínica lo manifiesto que una técnica psicológica de intervención que no demuestra efectividad, pero a mí me gusta, eso sería algo absolutamente poco ético, porque no se está beneficiando el usuario o la persona. Entonces, la psicología tiene que ser aplicada a la vida cotidiana, a obtener bienestar. Más en estos tiempos donde la tecnología nos permite conectarnos rápidamente con cualquier persona, nos ahorramos costos de transporte. Entonces, ¿dónde está la psicología ahí? En la vida cotidiana, en promover canales donde el usuario pueda acceder a la psicología más fácil. Vuelvo y repito, no quedarse en el Instagram, porque eso es un primer paso. La persona tiene que integrar, que hacerse responsable de su, digamos, de su salud. Pero para llegar a eso es todo un proceso de mutuo acuerdo, que ya, bueno, ya se sería otro tema, ¿no? Segundo, mantener una promesa de valor orientada a un servicio de calidad asequible para las personas. Aquí el equilibrio siempre va a ser atender a muchas personas sin perder la calidad. Eso es una tensión que siempre va a estar constante, pero no podemos sacrificar poder acceder a muchas personas bajando la calidad porque no nos va a servir. Le estamos haciendo un daño a la persona y es ahí donde se crean los mitos acerca de la psicología, de que dar consejos, de que eso no sirve y se crea toda la iatrogenia alrededor de la clínica por este tipo de servicios, que muchas veces, por lo menos en Colombia, frente al sistema de salud, suele ser una perspectiva común, de que no sirve, de que me atienden tarde, que nada más son 20 minutos, y de repente sí sirve, pero prima la mayoría de pronto del malestar o prima la persona que le fue mal y los demás confían en ese criterio. Entonces hay que tratar de balancear la calidad que ofrezcamos con que sea accesible para la persona. Tercero, desmitificar temas de salud mental a través de la promoción y prevención. Como les dije, lo más barato y donde deben apuntar el psicólogo siempre es a promover y a prevenir, porque ya intervenir hace que el tratamiento sea más costoso. Todo lo que se está haciendo en Instagram es interesantísimo porque apunta a la promoción y prevención, y eso antes a nosotros nunca se nos había ocurrido. Era que el paciente venga cuando tenga un problema y listo. Ya con la tecnología, con la pandemia, se ha hecho mucho más visible el tema de educar a la población para que se empiecen a hacer cargo de su salud. Ese viene siendo el fin último de la psicología de la salud, que la persona se haga cargo de sí mismo para que pueda tener bienestar, calidad de vida. Y por último, la psicología clínica no debe aplicarse por fuera del contexto social que rodea a la persona. Digamos, en este momento, que el psicólogo diga, yo no atiendo virtual porque yo no creo en eso, no está de acuerdo el contexto. El contexto ahora te obliga casi a que todo sea virtual y tienes que adaptarte a eso. Tienes que adaptar tu técnica, tu modo de tratamiento a la virtualidad, porque está dentro del contexto. Otra cosa dentro del contexto, que muchos pacientes te van a llegar y de repente te van a pedir rebaja porque la están pasando mal. El psicólogo clínico no puede salirse del contexto. El contexto es que yo no le puedo decir a un paciente, busca trabajo, si estoy en un contexto donde no hay trabajo. Entonces hay que darle otras herramientas. Eso no se nos puede olvidar. La teoría siempre hay que tenerla en el contexto dentro del cual la estamos aplicando. Y bueno, yo no sé si me pasé, tenía como 15 minutos, pero si me pasé, disculpen. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.
Bien, muy amable, muchas gracias, Magíster Ricardo González, por su excelente ponencia. Ahora vamos a conocer una apreciación sobre el tema desde la coyuntura en que está viviendo nuestro país. Para ello tenemos el gusto de presentar a la Magíster María Elena Zúñiga Villegas, quien cuenta con una experiencia de más de 25 años en el campo clínico. Ella es psicóloga clínica del Hospital María Auxiliadora, del Servicio de Cuidados Paliativos e Intervención Oncológica, Paz Decana del Consejo Directivo Regional del Colegio de Psicólogos de Lima, docente universitaria y también forma parte del equipo de psicoterapia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Es asesora de tesis de la Escuela de Psicología y además tiene una segunda especialidad en problemas del aprendizaje, como una diplomatura en terapia cognitivo-conductual y terapia familiar sistémica. Bienvenida, profesora María Elena. El audio. Muchas gracias, disculpen el tema del audio. Muchas gracias, doctora Carmen Rosa. Para mí realmente es un honor estar aquí con ustedes. Realmente satisfecha de esta invitación y de poder compartir con tan interesante ponencia de nuestro colega de Colombia. Quiero en esta oportunidad tocar el tema desde el ángulo del contexto de la COVID-19 y dirigirme a tratar un poco respecto a algunos antecedentes en términos del papel del psicólogo en esta coyuntura, hablar acerca de los términos de psicología de la salud, tocar sobre salud pública y enfocarnos en ese contexto al rol del psicólogo y hacer algunas propuestas y reflexiones. El tema es el rol del psicólogo en la salud pública. Todos conocemos que el 30 de enero del 2020, el grupo de expertos de la OMS reunidos deliberaron y decidieron la necesidad de declarar como al nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública que tenía una importancia a nivel internacional. Y luego, el 11 de marzo, consideraron que por el nivel de diseminación que había en los países y en el continente, declararlo como una pandemia. Esta situación encuentra en la mayoría de países, especialmente en América Latina, una condición en muchos aspectos dura y realmente representaban crisis, ¿no? En esos momentos no había un tratamiento comprobado, ni vacunas específicas, el personal sanitario se encontraba afectado también por el virus y en medio de la práctica profesional, y además estaba agotado por la creciente demanda de los pacientes a los diferentes servicios de emergencias en los diferentes establecimientos de salud de los hospitales de todo el Perú, y en este caso, el 15 de marzo, el gobierno peruano declara como una forma de contener la diseminación de este virus el hecho de establecer la cuarentena. Y además plantean todo un nuevo código de conducta que implica el distanciamiento social, implica el aislamiento, el confinamiento, el trabajo remoto,
Y en esa condición vemos que los medios de comunicación y muchas publicaciones nos dicen: el virus ha venido a cambiarte la vida. Y efectivamente, el virus nos ha cambiado la vida. Sin embargo, esta pandemia evidencia serias desigualdades que existen en nuestra realidad peruana y en todo el planeta, ¿no? Donde vemos cómo las poblaciones más vulnerables, al margen de las poblaciones de riesgo, que eran los adultos mayores y las personas con comorbilidades, al margen de ellos, que ya prontamente se identificaron como personas de riesgo, también estaban las poblaciones que tenían menos recursos económicos y que tenían menos acceso a los servicios de salud, y que por lo tanto el nivel de contagio creció exponencialmente, y a diferencia de los otros grupos sociales, ¿no? Entonces eso hizo pensar que algo estaba pasando, que teníamos que ir identificando no solo como un problema de salud, entendido como un enfoque médico, sino también como un enfoque interdisciplinario. Porque todas estas medidas que iban existiendo para hacer frente al virus, a la expansión del contagio, frente a estas medidas, todas tenían un carácter basado en la conducta, en el cambio del comportamiento, en el cambio de estilo de vida. Familias enteras perdieron seres queridos, pero al mismo tiempo tuvieron que mantener pautas de comportamiento a los cuales no estábamos habituados, y teníamos que generar adherencia a este nuevo código de conducta. El aislarse, el no poder estar en contacto con las otras personas, siendo nosotros eminentemente seres sociales. Todo ello nos lleva a pensar que el psicólogo, el científico de la conducta humana, comienza a tomar un protagonismo y una gran responsabilidad para hacer frente a esta condición, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como psicólogos, especialmente como psicólogos peruanos, un gran reto, ¿no? Entonces, este reto implica precisamente reinventarnos, buscar una nueva forma de trabajar más allá de este enfoque individualista, y comenzar a mirar, a trabajar con grupos poblacionales, precisamente para pautar y favorecer a esta condición que era el cambio, la adherencia a un nuevo código de conducta. Es verdad que la pandemia demostró grandes inequidades, ¿no? Y América Latina en especial se encontraba debilitado en términos de estructura para responder a esta pandemia, ¿no? Entonces no alcanzamos a vigilar, a prevenir y a contener esta nueva enfermedad, y inicialmente lo vimos como un problema de salud física o de un enfoque médico. Pero ¿qué lecciones hemos aprendido? Hemos aprendido a reafirmar claramente una visión de la salud más allá del acto médico, ¿no? Es verdad, necesitamos trabajar desde un enfoque interdisciplinario, ¿no? Entonces, esta mirada surge desde la promoción de la salud. Ya Tones en el 2002 habla de la importancia de la promoción de la salud como una opción en la salud pública, donde el psicólogo tiene un papel muy importante, formando equipos de trabajo que faciliten precisamente la promoción, la prevención y la modificación de la conducta en función del bienestar. Entonces, ¿qué hablamos o qué podemos decir respecto al rol del psicólogo? Matarazzo plantea incluir acciones específicas en prevención, en promoción,
así como la formulación de políticas sanitarias que sustenten la creación de un sistema eficiente, ¿no? Un sistema de salud pública eficiente. En dicha precisión se ve reflejada la visión del psicólogo, el psicólogo de la salud, donde las acciones dejan de estar dirigidas a los individuos y se orientan a las poblaciones. Poblaciones que tienen una mirada, ¿no es cierto?, de oportunidad para el desarrollo de una sociedad saludable. Entonces, esta visión genera que el trabajo no puede ser individual, tiene que ser un trabajo interdisciplinario, en conjunto con las otras áreas que tienen que ver con el tema de la salud, con el tema del bienestar, ¿no es cierto? Entonces hay una controversia entre lo que es la medicina asistencial y la promoción y la prevención. Es verdad que cientos de familias en los diferentes países han tenido la angustia, el dolor por la pérdida, no solamente de los familiares, sino la pérdida que significaba el cambio, la ruptura de la rutina, de pronto perder el trabajo, ¿no? Enfrentar crisis familiares, eso es verdad, ¿no? Sin embargo, tenemos una opción, es decir, el psicólogo, si bien es cierto, tiene un papel preponderante en la atención clínica, también desde nuestro, vamos a decir, desde nuestra trinchera de la psicología clínica, también podemos trabajar con aspectos psicoeducativos, aspectos promocionales que ayuden a fomentar esto que ha traído la pandemia, que ha despertado aspectos que siempre nosotros hemos sido, digamos, hemos dado muchas muestras de solidaridad, ¿no? De mirada de comunidad, ¿no? como sector salud y también como población en general. Entonces nosotros estamos mirando la importancia del aspecto promocional, de la parte psicoeducativa, de la propuesta del cambio conductual como un esfuerzo colectivo de toda la sociedad para prevenir la enfermedad y promover la salud. Entonces, tenemos un reto muy importante, ¿no? Nosotros somos científicos de la conducta humana y por eso tenemos un eje primordial, un papel muy importante dentro de la salud pública. Esta propuesta viene en contradicción del modelo tradicional, que pretende, esta forma de ver pretende insertar al psicólogo en el sistema sanitario como un agente participativo, cuyo valor va más allá de la intervención individual. Entonces, busca alcanzar la comprensión de los fenómenos de la salud y relacionarlos con los diversos aspectos psicológicos que esto implica. Nosotros tenemos nuestra ley del trabajo del psicólogo peruano, que es la 28369, donde nos ubicamos como una profesión con actividad final, ¿no? Independiente, autónoma, más allá con todo el respeto que merecen nuestros compañeros psiquiatras, más allá de la mirada psiquiátrica y de la patología, ¿no? Tenemos una amplia esfera de trabajo y entonces de diferentes ámbitos que nuestra ley nos faculta, ¿no? Y que nos permite acompañar a la población, al individuo, desde la prevención, promoción, desde el aspecto también del diagnóstico, la intervención y el tratamiento. Entonces, digamos que estamos con herramientas muy importantes para formar parte de equipos de trabajo con un perfil decidido, claro, donde el psicólogo pues tiene una gran responsabilidad de tipo social y comunitario, ¿no? Por otro lado,
la Ley de la Salud Mental, en el Decreto Supremo número 008-2020, es una ley que, si bien es cierto, propugna la creación de centros comunitarios, también entra en algunas controversias con la participación del psicólogo desde el punto de vista que lo faculta su ley, ¿no? Es un acápite que estoy haciendo para un poco comentar esto. Entonces, dicho que nosotros tenemos un papel ponderante en la salud pública, tenemos que definir la salud pública. La salud pública es entendida como una disciplina encargada de protección y de cuidado del nivel de salud de la población. Tiene como objetivo no solo mejorar la salud de la población, sino también el control y la erradicación de las enfermedades. Pero no tiene una mirada solo médica, más aún, al contrario, tiene un carácter multidisciplinario. Promueve además la investigación que nos lleve a conocer los problemas de salud de la población, sus causas, vigilarlas y controlarlas para poder aportar y así generar no solo investigación, sino acciones precisamente después de estos estudios, de estos procesos que uno de intervención para encontrar respuestas a nuestras preguntas, precisamente es aplicarlo, ¿no? Para prevenir la enfermedad y promocionar un estado de bienestar. ¿Qué nos deja esta pandemia? Nos deja la necesidad de mirar cómo es que un término que a veces pasaba desapercibido, el autocuidado, era un acto no individual, sino un acto de solidaridad. Porque ustedes y yo sabemos que esta pandemia no solo busca tratar a los casos y a las personas que ya enfermaron, sino más bien evitar que eso siga propagándose y que además las personas comiencen a tomar conciencia de la importancia de cuidándome yo, cuido al otro. Entonces es un acto que nos implica una mirada comunitaria. Entonces es un aporte interesante que se ha podido resaltar, algo que ya nosotros conocíamos, pero que se ha evidenciado en este momento en cual nos ha tocado vivir, y que cada uno de nosotros esté involucrado, siendo psicólogos, o siendo médicos, o siendo profesores, que de pronto se suponía que nosotros estábamos para cuidar, salvaguardar a la comunidad. También vemos cómo nosotros mismos somos parte de la condición que podríamos adquirir de riesgo. Hemos visto cómo muchos profesionales de la salud y muchas otras profesiones han sufrido y han caído en esta pandemia en miras del cuidado del otro. Entonces nuestra mirada tiene que ser en función de la comunidad. Buscando entre algunas literaturas encontré estos 10 actividades esenciales para crear y mantener una comunidad saludable. Y de estas 10 encontré que por lo menos 7 correspondían al trabajo del psicólogo. Y esto está enmarcado dentro de un contexto, de una mirada de la salud pública. Para tomar en cuenta, por ejemplo, el hecho propone promover un ambiente seguro y saludable, parte de nuestra tarea, ¿no es cierto? Promover estilos de vida saludable, parte de nuestra tarea, ¿no? Proveer alcance comunitario y crear alianzas comunitarias, parte de nuestra tarea. Entonces, y así poder ir leyendo uno a uno, nosotros podemos encontrar que desde nuestra mirada profesional, todas estas acciones tienen que ver, como acciones que son, tienen que ver con conductas, ¿no? Y básicamente pongo la última, que significa movilización comunitaria para la acción. Entonces, la prevención, la promoción
del individuo hacia el desarrollo y a su propio autocuidado y al cuidado de la comunidad, pues precisamente tiene que ver con esta última de las 10 actividades que tienen que ver con el hecho de el rol del psicólogo al interior de la salud pública para hacer frente no solo a esta pandemia, sino para hacer frente a muchas de las condiciones que como comunidad tenemos que enfrentar. Entonces, este esfuerzo colectivo de toda la sociedad para prevenir enfermedades y promover salud pasa por el hecho de que la salud pública tiene que ver con la promoción de salud, con la prevención de enfermedades, pero también con la prolongación de la vida y el estado de bienestar. Entonces, tenemos objetivos de desarrollo de sostenibilidad que en nuestra universidad estamos tomándolos como ejes transversales dentro de la currícula, ¿no? Para ir familiarizando al futuro psicólogo con esta mirada de lo que significa también, más allá de lo clínico, de lo educativo, en realidad todo este aspecto de salud pública ingresa en todas las áreas, ¿no? En todo el quehacer profesional. Entonces la psicología de la salud, cuyo desarrollo en las últimas décadas ya ha dado muchas respuestas a interrogantes relacionadas con el proceso de salud y enfermedad, ha tenido que renovarse para adecuarse a las demandas derivadas de la pandemia y sus consecuencias, en condiciones nuevas del ejercicio profesional. Entonces, el psicólogo se ha tenido que reinventar. Por ejemplo, yo ahora hago la mayor parte del trabajo a través de una plataforma virtual que me lleva a hacer trabajo remoto. Entonces nosotros, si bien es cierto, hay trabajo presencial en el hospital, contados casos específicos, la mayoría de nosotros está haciendo trabajo remoto, ¿no? Pero también estamos haciendo trabajo de prevención, de promoción, a través de diferentes talleres, de diferentes formas de búsqueda de participación de la comunidad y que se están programando. Por ejemplo, estamos ahora en un programa con CARE, que implica todo lo que es la movilidad social en términos de violencia de tipo de género, violencia hacia los niños, y estamos trabajando un programa dirigido a la comunidad, porque es sabido, las estadísticas lo revelan, de que la violencia ha recrudecido, la violencia intrafamiliar, más aún desde la perspectiva es que en confinamiento y en cuarentena, muchos de los violentadores quedaron en esta condición con sus víctimas, ¿no? Entonces, eso requiere una gran tarea de parte de toda la sociedad. Entonces, y aunque ya había un mayor reconocimiento mundial de la importancia de la psicología como ciencia y profesión, durante la pandemia, el creciente índice de afectación psicológica no todas las personas que fueron afectadas por la pandemia hicieron cuadros patológicos, pero evidentemente las personas pasaron a ser víctimas de una condición que implicaba el impacto de la crisis, no solo en términos de salud, sino en términos como sociedad, ¿no? Desde el punto de vista económico, político, ¿no? Entonces, es muy importante resaltar que la psicología ha tomado una preponderancia y además se ha hecho más visible y ha magnificado su importancia y por lo tanto la responsabilidad que como profesionales tenemos, ¿no? Entonces, hablar de la solidaridad en términos desde la perspectiva del psicólogo, nunca antes hemos visto tal cantidad de producción científica que se ha puesto al servicio de la mayoría. Cada uno de nosotros, para el trabajo remoto, por ejemplo, hemos encontrado una serie de guías, propuestas, que si bien es cierto, en otras realidades ya se venía dando, a nosotros nos han puesto, digamos, frente al hecho de que teníamos que aceptar ese reto y ir en búsqueda
de todos estos manuales, estos instrumentos, en compartir con otros profesionales que ya venían realizando ese trabajo, no solamente de Perú, de Latinoamérica, sino en general, ¿no? Hay muchos manuales, mucha producción en España, por ejemplo. Entonces, todo esto ha hecho darnos cuenta que la pandemia también ha sacado lo mejor de nosotros, ha sacado la parte solidaria, ha sacado la parte de la responsabilidad, ha sacado el reto, ha sacado adelante el asumir el reto que se nos presenta. ¿No es cierto? Entonces, tomando en cuenta el tiempo, vamos a mirar que efectivamente ha habido un trabajo muy productivo en casi toda Latinoamérica, ¿no? Y se han publicado libros, por ejemplo, ANACSA ha publicado un compendio de intervenciones que se han hecho a nivel latinoamericano, Brasil, Colombia, Perú, ¿no? En Perú tenemos a Víctor Montero, Silvia León, y también a Vallejo, que han publicado, compilando las actividades que en el sector salud se ha venido realizando y los cambios que han tenido que realizar para enfrentar estos retos, ¿no? Entonces, cabe resaltar que para ayudar al otro, uno tiene que estar en las mejores condiciones. Aquí reza el ejemplo de que el del avión, ¿no? Que para poder ayudar a una persona que necesita de nosotros la mascarilla, primero nos las tenemos que poner nosotros. Entonces, desde esa mirada es que también necesitamos cuidar del personal de salud, y eso ha sido una de las tareas importantes que hemos realizado los psicólogos, ¿no? Brindar ayuda y intervenir a las personas de primera línea para ser un elemento de contención en estas situaciones que implicaba un desgaste y un agotamiento muy importante. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, pero en todo caso, si me indican por el chat, si estoy todavía con algunos minutos para ir cerrando el tema. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? ¿Ya? Una de las propuestas precisamente es el tema de la aplicación de la teleatención en diferentes modalidades, grupos de orientación, hacemos por WhatsApp, hacemos usando Zoom, también llamadas telefónicas, muchas veces visitas virtuales, entre otras, ¿no? Es parte de nuestro reto desde el punto de vista clínico, elaborar protocolos de atención, ir probando cuáles son las técnicas más efectivas que nos puedan servir para el trabajo remoto, porque estamos todos en un proceso de acomodación y adaptación. Y también implementar las principales líneas de mensajería breve de apoyo a la población que podría utilizarse por los medios de comunicación, ¿no? La actualización y la capacitación constante y permanente a través de la Escuela de Salud Pública. Tenemos cursos que a través del sector salud nos programan a nivel de virtualización y que implica cursos como humanización, como ética, como intervención en crisis, que ha sido de mucha ayuda para nosotros. Y finalmente, adicional, el promover los proyectos de investigación derivados de la práctica asistencial y del enfoque comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster María Elena Zúñiga Villegas, por el análisis del rol del psicólogo en la salud pública frente a la situación que vivimos tanto a nivel nacional como internacional. Me voy a permitir exponer dos conclusiones en relación a lo que ustedes han expuesto. Respecto a nuestro colega de Colombia, el profesor Ricardo González, se puede resaltar aquí, en el trabajo que ellos hacen, menciona que todos deben tener acceso a la atención psicológica. Claro, ahí estamos hablando de comunidad también, ¿no? Para ello, refieren ellos que han creado una red de psicólogos que
hacen una atención gratuita a la comunidad que así lo requiere y además se acercan ellos a la comunidad. No es que la comunidad vaya a la consulta psicológica. Eso me parece muy importante resaltarlo. En relación a lo que menciona la magíster María Elena Zúñiga, parecido también es el trabajo que ellos están realizando. Habla de incluir acciones específicas en prevención y promoción en salud psicológica. Y sobre todo creo que es importante lo que ha mencionado, que es la formulación de políticas sanitarias. Creo que es un aspecto que lo tenemos algo descuidado. Esto va a permitir sustentar la creación de un sistema eficiente de salud pública y que va a estar dirigida específicamente a toda la comunidad o a toda la población. Y la intervención va a ser de forma interdisciplinaria. Creo que esos son los aspectos resaltantes en esta conferencia. Seguidamente vamos a dar lectura a las preguntas de los participantes, de nuestro público participante. Bien, para el magíster Ricardo González, ¿cómo podría hacerse una psicología accesible para todos? Bueno, eso sería todo un reto, hacer una psicología accesible para todos, porque bueno, ahí interviene el Estado, las políticas de salud que tenga el país, pero yo creo que similar al ejemplo que coloqué de Psicólogos Unidos, COL, así lo pueden encontrar en Instagram, es, por ejemplo, que ustedes al graduarse no trabajen solos, sino que trabajen en redes. Algo malo que solemos tener los psicólogos, los clínicos, es que nos cuesta mucho trabajar en equipo, nos cuesta mucho aliarnos, somos muy individualistas. Entonces, tal vez sea muy ambicioso decir una psicología donde todos pueden acceder, pero sí una psicología donde la mayoría de las personas puedan acercarse. Y para eso hay que trabajar en equipo, hay que aliarse con otros psicólogos, no solo otros psicólogos, ¿no? Interdisciplinariamente con otros médicos, nutricionistas, fonoaudiología, terapia ocupacional, para generar instituciones de la mano con el Estado que, digamos, no solo sea un lucro económico, sino que persiga la búsqueda de bienestar y calidad de vida. Todo está en la idea de nosotros, cómo queremos intervenir en la comunidad. Yo creería que sería por ahí la respuesta, el saber trabajar con otros y crear para los demás, no solo para mí. Muchas gracias, colega Ricardo. Bien, ahora para la magíster María Elena Zúñiga, ¿cómo hacer una psicología aplicable para la vida cotidiana en pandemia? Yo creo que es un reto bien importante, ¿no? No podríamos hacer una psicología divorciada de la realidad, ¿no? No podríamos trabajar propuestas a partir de nuestras ópticas o de nuestra mirada profesional, sino tendríamos que hacer en función a la comunidad, ¿no? En función a que la comunidad misma tenga un rol protagónico, porque ellos son los expertos en su propia vida y saben sus propias necesidades. Entonces el psicólogo debe tener esa posibilidad de incorporar dentro de sus propuestas, basadas también en el autodiagnóstico de la propia comunidad. Entonces, trabajar esto a partir del propio actor, del propio protagonista de esta propuesta, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros vamos a ser los profesionales que faciliten, que guíen todas estas etapas, desde el diagnóstico hasta la parte de intervención, en función a las necesidades específicas de cada grupo, que digamos, cada comunidad tiene de diferentes necesidades, no se puede estandarizar, o sea, no podemos decir que tengamos una plantilla para aplicarla, sino más bien construirla, ¿no? Por ahí iría mi respuesta, doctora.
Muy amable, muchas gracias, Magíster María Elena. Bien, queremos agradecer a nombre de la Dirección de Educación Continua Internacional, Sostenibilidad y Seguimiento al Graduado, a los dos ponentes por acompañarnos en esta tarde y por compartir de manera muy desinteresada y en pro y en beneficio de la salud psicológica de nuestros estudiantes y nuestros docentes, su presencia en este segundo encuentro internacional. Y a ustedes, queridos estudiantes y docentes, no se pierdan los próximos eventos que tenemos proyectados o programados para ustedes. Los invitamos a conectarse a nuestras redes sociales. En Facebook estamos con @internacionalusmep, o nos pueden escribir al correo internacional-fcctp@usmp.pe, y les recordamos que esta actividad académica se va a reproducir como actividad virtual, ¿no? En el INDE Internacional, en el canal de YouTube también de nuestra facultad, FCCTP USMP. Muchas gracias por su participación. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias también y felicitaciones al colega por su participación. Hasta luego. Muchas gracias, María, igual. Ahí nos estamos escribiendo, muy interesante todo. Encantada. Ok, de la misma manera. Hasta luego.